entonces, la clase pasada nos quedamos o estuvimos viendo cómo representar rotaciones con respecto a un marco actual o a un marco antes de regarla. Y la clase pasada entonces vimos acerca de cómo decían rotaciones sobre un marco que iba cambiando con el tiempo o que iba cambiando respecto a ciertas rotaciones. Y estuvimos revisando cómo podía yo representar una sucesión de rotaciones a través de una sola matriz, ¿no? Y vimos que puedo representar como la matriz resultante o la rotación final a partir de hacer una multiplicación de las rotaciones que componían a la rotación final o al sistema final, al marco de referencia final. Lo que vamos a ver ahora es que, bueno, no siempre esta representación es la más adecuada y entonces vamos a ver la manera de que tengamos una rotación, pero esta vez respecto a un marco de referencia fijo. Este marco de referencia fijo a veces lo denominan o lo toman o lo vamos a estar manejando como el marco de referencia mundial o el World Axis o el World Reference Frame, algo así, pero se lo toman como el marco mundo o el marco de referencia mundial. Entonces la cosa es, a partir de este marco de referencia mundial, vamos a intentar definir este, una rotación, una rotación acerca sobre un marco de referencia rotado con respecto al marco de referencia mundial. Y vamos a ver, bueno, para empezar, que la transformación anterior ya no va a estar funcionando. Y en el caso anterior lo que hacíamos era rotábamos sobre un cierto eje, digamos sobre Z, luego sobre el nuevo eje Y, luego sobre el nuevo eje X, pero siempre era sobre el marco de referencia sobre el que te estabas moviendo, o sobre, pues sí, sobre ese marco de referencia en movimiento. Ahora lo que vamos a tener es que vamos a poner este eje y lo vamos a poner a lo mejor en principio con respecto al eje Z que coincide y después vamos a girar el marco pero con respecto al marco de referencia anterior o mundial, entonces lo vas a girar ahora sobre el marco X y estas cosas. Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Entonces, vamos a ver que las ecuaciones anteriores ya no son válidas y ahora lo que voy a necesitar es hacer uso de una transformación de similaridad para para representar la ¿cómo se dice? Para representar aquí está, la rotación que tuvo lugar en el primer marco con respecto al marco de referencia fijo. Habíamos hablado que para hacer esa transformación utilizábamos la transformación de similaridad como sigue acá. Teníamos una transformación cualesquiera, decíamos que era A, y decíamos que para sacar esa misma transformación, pero respecto a otro marco de referencia, lo que hacíamos era multiplicar por, multiplicar digamos en sándwich, por la inversa del marco de referencia perdón, de la rotación que te relacionaba al marco de referencia 1 con el original, luego por la transformación que quieres conseguir su similar, que quieres como clonar de alguna manera, y después teníamos la matriz normal de referencia o de rotación respecto al sistema 1 con respecto al sistema 0. Ok, entonces eso va a ser precisamente lo que voy a hacer acá. Yo tengo una regla de transformación o una rotación en el marco actual R,
Y entonces yo lo que voy a tener es, aplicando esta cosa de acá, voy a tener que... Ajá. Voy a tener que esta es la representación, digamos, de una rotación sobre el marco de referencia, o vista desde el marco de referencia 1. Y entonces yo lo que voy a tener acá es, quiero ver cómo se ve este... No, denme 2 minutos. Este de aquí es el marco de referencia 0 para que se comprima. Ah, ok, ajá. Y yo lo que quiero ver es cómo me va a quedar esta cosa respecto al marco de referencia 2. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Pero básicamente lo que voy a tener es que si yo quiero tener una transformación, quiero tener una rotación que en un principio tengo esta rotación en un marco de referencia original y quiero ver cómo se vería esta rotación desde el marco de referencia 1. Lo que tendría acá es que la rotación o esta misma rotación con respecto al marco de referencia 1 sería como sigue. Estamos utilizando una transformación de similaridad para transformar esa misma operación que yo hice en principio sobre el marco de referencia 0, la quiero ver sobre el marco de referencia 1. Y entonces, si yo quiero ver cómo se ve esa R1 con respecto a mi marco de referencia 2, lo que tengo que hacer es multiplicar esta nueva operación por la operación que ahora va a aplicar sobre el siguiente marco. De manera que nos quede la rotación del marco que me relaciona el marco 2 con respecto al marco de referencia 0. Básicamente lo que voy a tener es que para conseguir o para componer rotaciones respecto a un marco fijo, lo que voy a hacer es que las voy a estar multiplicando pero en orden inverso. Me van a quedar aquí primero la que se hizo en segundo lugar y después la que se hizo en primer lugar. Órale pues, vamos a verlo de este lado. Vamos a verlo así. Vamos a ver que entonces voy a tener... Déjenme hacer esto. Porque... No, si es esta. Si es esta. Ok. Vamos a ver cómo se hace o cómo se compone la rotación que vemos en pantalla. En sí tenemos lo que sigue. Vamos a tener que R representa una rotación phi sobre el ángulo Y0, luego seguida de una rotación de un ángulo θ sobre el eje Z0, y usando la regla de composición para el marco actual tenemos que obtener la representación de R como composición de rotaciones para un marco fijo. Entonces, estoy diciendo que primero roto sobre un cierto Y0, lo que me genera 3 nuevos ejes. Me genera el X1, Y1 y Z1. Y después voy a tener que vamos a tener lo que sería una rotación. De hecho, si no me recuerdo, vamos a ver si es la misma que acá. Z0, Z1. Sí es la misma. Okay. Entonces vamos a ver que primero estamos rotando un ángulo phi sobre Y0, lo cual me genera estos tres ángulos, con este ángulo phi, y luego voy a rotar un ángulo sobre θ0. Ahora, cuando ustedes vean esto, van a ver que la segunda rotación alrededor del eje fijo va a venir dada por una rotación del tipo R. Vamos acá a la libreta. Ya toca nueva libreta y esto les tocó color amarillo.
nos vamos de este lado. Y entonces venimos acá y venimos de este lado. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esta cosa es que tenemos una rotación que va hacia acá. Tenemos por acá un X0, Y0 y un Z0. Vamos a tener que lo primero que hacemos es que rotamos sobre Z0 un cierto ángulo phi. Pero es alrededor de Z0, entonces espérenme. Voy a tener una rotación sobre Y0, una magnitud phi, y después va a seguir una rotación de teta alrededor del eje Z. Entonces, vamos a tener que, igual y me conviene más ponerlo en rojo, o en verde, o en algún otro color, para que se note que es la segunda rotación. Esto de aquí voy a tener ahora un eje en teta. Cuando yo rote un cierto ángulo phi sobre Y0, lo que voy a tener es que esto me va a generar un nuevo marco de referencia azul que va a estar, digamos, a un cierto ángulo phi, que fue el que se rotó aquí. Este me generaría un ángulo Z1, y entonces sobre el mismo plano me va a quedar una especie de cosa de este lado así, que se movió un cierto ángulo phi. Este va a ser mi X1 y aquí estos siguen coincidiendo. Ahora, lo que sigue de ver es que voy a rotar este nuevo marco de referencia azul. Aquí me gustaría también poner de una vez este Y azulito. Lo voy a rotar un ángulo teta sobre el eje Z0. Ahora, esta segunda rotación, digamos que yo la voy a poner como una rotación acerca de un ángulo teta sobre el eje Z. Creo que primero ponemos el eje, entonces sería una rotación alrededor de Z0, un ángulo teta. Pero esta misma rotación del ejercicio anterior, yo la puedo ver como una rotación vista desde el nuevo marco de referencia. Yo lo podría ver como una rotación en Y de menos phi por mi rotación RZ teta por mi rotación RY. Perdón, aquí no es phi, aquí no es teta, aquí es phi. Menos phi R phi. Lo que estoy haciendo aquí es ver cómo se ve esa rotación RZ, esa rotación de un ángulo teta con respecto a Z0, vista desde un marco de referencia en el que ya se rotó desde el marco de referencia Z1, ¿no? Al final del día, lo que teníamos aquí o lo que habíamos hecho en el ejercicio pasado era rotar phi sobre Y0 y luego rotábamos un teta, pero ahora con respecto al marco de referencia Z1, que es el marco de referencia, digamos, azul que tenemos acá. Teníamos este nuevo marco de referencia, y entonces con respecto a este marco de referencia rotábamos un ángulo teta, pero con respecto a al Z1. Entonces, esa misma transformación, o más bien vista con respecto a este marco de referencia, yo podría ver esta transformación de rotar sobre Z0, yo la podría ver como una rotación una rotación de menos de z teta vista desde el marco de referencia que vamos a verlo acá, voy a ponerlo acá entre comillas. Voy a poner entonces RZ teta es una nueva operación, es una nueva transformación rotacional, y yo quiero hacer su transformación de similaridad. Yo quiero ver cómo se vería esta, o cómo se hubiera visto desde el marco de referencia azul. Bueno, para el marco de referencia azul dijimos que íbamos a multiplicarlo por la inversa. Iba a ser igual a
el marco de referencia, la rotación que nos relaciona 1 con 0 a la menos 1 por la rotación que yo estoy interesado en transformar, que es RZ teta. Esto sería desde el marco de referencia azul por la matriz de rotación que me relaciona 1 con 0. Ah, bueno, pues entonces esta rotación de acá a la inversa ya vimos que era lo mismo que esta, pues pasa directo. Esta por acá va a ser lo mismo que multiplicar o hacer la rotación a un ángulo menos phi, porque pues tiene el efecto inverso, me devolvería a mi sistema original. Y entonces ya tengo cómo se va a ver mi rotación vista desde el marco de referencia azul. Entonces, si yo lo que quiero ver es esto, al final del día, cuando yo vuelva a mover sobre el eje Z, lo que tendría es que tendríamos que este Z1, digamos que se movió un cierto ángulo teta hacia acá, dejándome por acá un nuevo Z2 y por acá un nuevo X2. Y cuando roté esto un ángulo teta, me movió hacia acá el ángulo Y, creando un nuevo Y2. Esa representación o esta rotación final, que se compone de una rotación de un ángulo phi alrededor de Y0 y luego una rotación teta alrededor de Z0, yo la vería entonces como el producto de una rotación por la regla de composición. Yo tengo que multiplico primero la matriz que me relaciona 1 con 0 y luego la siguiente rotación. Entonces pasamos de este lado. Entonces esa misma rotación me quedaría la rotación por un ángulo sobre Y, un ángulo phi, por la rotación por la rotación de teta sobre Z0, que sería una R Y de menos phi por mi RZ teta por mi R Y phi. Esto nos quedaría, esta es la inversa de esta, nos daría un 1. Y entonces esto nos quedaría que al final del día mi rotación final me quedaría como RZ teta por mi R Y phi. Entonces, al final del día, la matriz de transformación que yo estoy buscando, si ustedes se fijan, que aquí está de este lado, mi matriz de transformación al final del día me va a quedar al revés de lo que me había quedado acá. Acá, para obtener la matriz de rotación, había agarrado primero R01 y luego R12, y en este caso lo estoy haciendo al revés. Primero agarro R que me lleva de 1 a 2 y luego la que me lleva de 1 a 0. Esto es lo mismo que ver RZ teta, fue la segunda transformación, fue la que me llevó del marco, la que me relaciona el marco rojo y el marco azul. Entonces es la que nos relaciona el sistema 2 con 1, R2 con 1, y RY phi es la que me relaciona 1 con 0. Entonces esta me queda R10, y entonces voy a dejarlo por acá entre comillas. Esto por acá se comprimen los índices y esto nos queda como R20. Y entonces tenemos que la matriz que nos relaciona a 2 con 0 va a ser la matriz R que me relaciona primero 2 con 1 y R1 con 0. Cuando esto es para el caso cuando hacemos las rotaciones con respecto a un marco fijo, cuando esa misma rotación de R20
Para el marco actual, la hacíamos al revés. Esta es la que nos relaciona 1 con 0. Y luego la que me relaciona 1 con 2, ¿era así? No, 2 con 1. El marco de llegada va abajo. 2 con 1, igual se me comprimían los índices. Me quedaba esa, ¿no? Pero bueno, el chiste es que vean que marco fijo. Y este es para marco, ¿cómo le pondremos? Lo usan como marco actual o actual frame, pero se me hace como rarillo. Bueno, ni modo. Marco actual. Todo este choro, nada más para decirles que cuando estemos haciendo rotaciones respecto a un marco actual, se hacen en el orden, digamos, cronológico. A la izquierda va el primero, luego el que sigue, luego el que sigue. Y para el marco fijo va a ser al revés. Pongo primero la última, penúltima y así hasta que llegó a la primera. Meramente, ¿no? Hay que ver esa cosa. Para el marco fijo se multiplican en orden inverso. Para el marco actual se multiplican en orden en el orden normal. Y entonces, a partir de ahí, ya podemos ver lo que viene siendo las reglas de composición para rotaciones. Cuando hacemos las rotaciones, vamos a definir un marco de referencia original, un marco de referencia fijo, un M0 desde el que vamos a empezar. Y entonces vamos a tener que, voy a tener la matriz R-1, R0, que vendría siendo la matriz R10, la matriz que me relaciona el sistema 1 con el sistema 0. Entonces, si se crea un tercer marco, un M2, al rotar con respecto al marco M1, entonces yo tendría que mi rotación, o la rotación que quiero representar, sería la rotación que me lleva del sistema 2 al sistema 1, y entonces la representación o el marco de referencia final de 2 a 0, si lo creo al rotar, o si la rotación R la uso con respecto al marco de referencia fijo, primero aplicamos la rotación con respecto al marco de referencia actual. Primero metemos la que nos lleva de 0 a 1 y luego la que nos lleva de 1 a 2. Cuando vamos a utilizar esta cosa, cuando hacemos la rotación respecto a un marco de referencia actual o cambiante, lo que hacemos es primero metemos la rotación R21 con respecto a R10, ¿no? Entonces, en principio, lo único que hay que ver de esta diapositiva es que para el marco de referencia fijo metimos primero R01, cosa que cuando lo hacemos respecto al marco, perdón, hoy no traigo el power, pero bueno, cuando rotamos respecto al marco de referencia cambiante, primero multiplicamos R01 y luego R12, y cuando componemos estas rotaciones respecto a un marco de referencia fijo, primero aventamos R21 y luego R10. En cualquier caso, esta rotación R20 tiene que representar el mismo sistema, pues sí, el mismo sistema que vimos en ambos casos. Ahora, con estas reglas de composición, yo en teoría ya puedo generar técnicamente cualquier sistema coordenado que yo desee, no importando si lo quiero componer respecto a o lo voy componiendo respecto a un marco de referencia cambiante o actual, o con respecto a un marco de referencia fijo. Pero bueno, por hoy ya voy a tener la grabación acá.